Sígueme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús estaba a orilla del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca más adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra echaré las redes. Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescado que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora será pescador de hombre. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bellísimo evangelio tenemos para el día de hoy. La pesca milagrosa, la pesca y la vocación de Pedro. Déjalo todo, te haré pescador de hombre. Es decir, que de pescador de pescado, el Señor lo llama para transformarlo en pescador de hombre. Nos llama de lo que somos, de lo que estamos, de lo que hacemos, para convertirnos en lo que Él quiere que seamos, pero siempre partiendo de esa realidad propia de cada quien, porque Pedro sigue siendo pescador en vez de pescado, sino de hombre. Significa que ese arte oficio que él realizaba iba a tener un significado profundo. El caminar en las aguas, el ir mar adentro, el vencer la dificultad de no haber encontrado nada de pescado y siguiendo con la fe la luz de Dios y la palabra de Dios, ir en lo profundo y en lo profundo encontrar lo que el Señor quiere que nosotros encontremos. Entonces es la respuesta de Pedro muy iluminadora: Señor, hemos trabajado toda la noche. Y ahí viene la bellísima frase de San Juan de la Cruz, la noche de la fe. Trabajamos todos toda la noche de la fe, cuando hay que avanzar a oscura, cuando hay que avanzar sin saber hacia dónde vamos y qué es lo que vamos a encontrar, pero vamos movidos por una confianza absoluta en el Señor. Señor, como tú nos has dicho, siguiendo tu palabra, echaremos las redes e iremos más hondo. Esa es la respuesta también previa de Pedro, una actitud de fe. Nosotros vemos que hay una interrelación profunda y una comunicación profunda desde el mismo momento que se conocen Pedro y el Señor. Una comunicación basada en una amistad, en una confianza, en un participar el uno del otro, conociéndose el uno al otro sin conocerse, pero participando de ese mismo espíritu, de esa misma gracia, de la manifestación del Hijo de Dios, la palabra del Padre. Fíjense que la gente
que estaba a orilla del lago, se agolpaba en torno de Jesús para oír la palabra de Dios. Ellos todavía estaban con eso de oír la palabra de Dios y a la medida que lo iban oyendo se iban dando cuenta que no solo era la predicación de la palabra de Dios, sino era la palabra de Dios en persona que estaba allí realizándose plenamente en esa comunicación, porque toda palabra es una comunicación, es un lenguaje, es una comunicación. Tiene que haber alguien que lo emita y otro que lo reciba, y es un intercambio continuo en el diálogo. Qué maravilla es esta, justamente, que nosotros asistimos en la que es la vocación de Pedro, dejarlo todo para seguirlo, para ser pescador de hombre y no ya de pescado. Es decir, que nosotros vemos cómo el Señor nos toma por lo que somos y no por lo que imaginamos ser o los demás pueden pensar que somos, sino lo que somos, simplemente lo que somos. Y desde allí Él realiza su obra magnífica de una vocación que se establece en nuestro corazón para que nosotros podamos siempre aprender a responder cautivado en la escucha de la palabra de Dios, que después se transforma en palabra viva porque es el mismo Jesús palabra que se hace presente en nosotros. La mente, el corazón, la conciencia no pueden quedar iguales, se transforman. Y por eso el Señor hace un llamado a través de eso, un llamado especial. Y lo hace con Pedro, que era algo muy importante, porque será después aquel que él nombra de vicario. El mismo Pedro que después lo niega, el mismo Pedro que lo reprende para que no vayas a la Pascua y no vaya a vivir el martirio, al mismo Pedro que después llora por haberlo negado, el mismo Pedro que después al final del Señor haber muerto y resucitado, dice, bueno, ya que el negocio ha terminado, vamos a volver a empezar como estábamos a pescar, y se va con los compañeros a pescar otra vez. Y ahí el encuentro lleno de gracia y de misericordia con el Señor a la orilla del mar, cuando lo llama y lo invita a participar cocinando los pescados, cocinado en la brasa, en el fuego del Espíritu. Queridos hermanos, el Señor no nos deja de llamar. El Señor nunca deja de hacer de cada acontecimiento de nuestra vida un llamado. Y ese llamado de dejarlo todo no es solo para la vida consagrada y sacerdotal, es también para la vida laical, la vida matrimonial, la vida misionera, la vida catequética, la vida del obrero, del profesional, de la ama de casa, del hombre que lucha y camina, de todo aquel que está viviendo, que somos nosotros, y que aprendemos a hacer de nuestra vivencia cotidiana un llamado y una respuesta. Es allí donde el Señor viene a calmar nuestra sed, nuestra hambre, y allí donde el Señor viene a darle luz plena a esa noche oscura de la fe que muchas veces no nos permite ver dónde pisar, no nos permite descubrir hacia dónde va el camino de Dios. Situaciones difíciles como esta que estamos viviendo, dejar todo para seguir a Cristo es justamente la orientación única. No nos podemos dejar confundir por tantos mensajes, por tantas publicidades, por tanta información y contrainformación, bad news o fake news, como usted lo quieran decir, que en el fondo buscan de crear una contramentalidad y una confusión frente a todo tipo de información que después lleva a la gente a no querer creer en nada, no querer escuchar nada y cada quien ubicarse donde siente de ubicarse. Pero aún allí, en esa noche oscura del hombre de hoy, que no sabe comunicar y no puede comunicar, está presente el Señor, que nos invita a ir a lo profundo de nosotros mismos y a encontrarnos con el pescado verdadero que es la vida eterna, que Él ha venido a regalarnos a todos. Queridos hermanos, este es el momento de escuchar la voz del Señor. Este es el momento para aprender a echar las redes y entendiendo que las redes no son solo las redes físicas, sino también las redes multimedia. Y a través de eso nosotros no solo chachanear y decir cosas y charlar y contribuir a la chismería por arriba y por abajo, la crítica o los dobles mensajes o las noticias que son pero no son, pero si quieren ser,
sino que además podemos aprender a descubrir cómo comunicarnos de persona a persona, de corazón a corazón, a pesar de ese límite inteligente de la inteligencia artificial que quiere quitarnos la vitalidad de que somos personas y nos quiere transformar en autómatas de lo que es la comunicación, pero fin a sí misma, donde el hombre desaparece, la mujer desaparece, la familia desaparece, la comunidad desaparece y ya no se cree en nada. Queridos hermanos, nosotros estamos llamados a pescar en lo hondo y así poder realmente realizar el misterio del reino de Dios en nuestra vida, aún en estas condiciones difíciles y perversas que estamos viviendo. Amén.